Hola, ¿qué tal? Esta es la práctica número 4 de la materia de diseño de sistemas digitales de la carrera en Ingeniería en Sistemas Computacionales. Estamos el equipo conformado por Martínez Luis David, Montufar Ramírez Rubén y Redondo González Omar. Y bueno, esta práctica número 4 trata sobre un detector de secuencia. Se tiene que cumplir cierta secuencia en la entrada para que tengamos la salida activa, es decir, la salida en 1. Cuando esa secuencia sea introducida en nuestro circuito, vamos a tener una salida igual a 1. Entonces, primero empezamos por explicar cómo funciona un circuito secuencial. Un circuito secuencial está conformado por un circuito combinacional, nuestra parte secuencial, que son los flip-flops, y otro circuito combinacional. Y en conjunto esto es lo que representa a una máquina de estados, que lo vamos a ver a continuación, cómo es que elaboramos nuestro diagrama de transición de estados. Pero es necesario no solamente los flip-flops, sino parte de circuito combinacional a la entrada de cada flip-flop, y necesitamos también un circuito combinacional para la salida de nuestro circuito, como nos va a quedar. Una vez teniendo en cuenta esto, podemos ver nuestro diagrama de transición de estados. Aquí está la secuencia que necesitamos: 1, 1, 0, 1, 1. Entonces aquí está el diagrama de transición de estados. Mientras haya un 0, nos quedamos en el mismo estado. Cabe aclarar también que estamos frente a una máquina de estados de tipo Moore. ¿Por qué? Porque aquí solamente depende del estado actual. La salida depende del estado actual, no depende de la entrada. Entonces, con la entrada solamente vamos haciendo transiciones entre estados, pero nos podemos dar cuenta que cada estado tiene su propia salida. Nos podemos dar cuenta que la única salida en 1 es cuando se llega a el estado F, que es cuando ya se haya cumplido la secuencia, que tenemos aquí un 1, un 0, otro 1 y otro 1. Casi siempre cuando sea un 0 lo regresamos al estado A. Cuando se trata de un estado 1 en el estado C, si estamos en el estado C y tenemos un 1, vamos a seguir en 1. ¿Por qué? Porque estamos en la espera de que llegue un 0. Entonces, mientras haya unos, seguimos en el estado C, en la espera de que sea introducido un 0 y avanzar de estado. Entonces, esto es nuestro diagrama de transiciones. El segundo paso es hacer una codificación de estados. Para el estado A elegimos la codificación con 3 ceros, para la B 001, así sucesivamente hasta llegar al estado F, que se convierte en el estado 101. Cabe aclarar que cada bit dentro de la codificación del estado es representado por una salida de un flip-flop. En este caso nosotros decidimos que nuestro T2 va a ser nuestro bit más significativo, que va a representar pues el bit más significativo, el que está a la izquierda. El D1 va a ser la salida de un flip-flop, que va a representar el bit que está en medio, y para la última salida, para el último bit, va a ser representado con un flip-flop tipo JK. Entonces ya hicimos todo el procedimiento debido para poder sacar las ecuaciones características de cada flip-flop, que es la parte combinacional que vimos en un principio. Esa parte combinacional tiene que ir en las entradas de los flip-flops, así que ya calculamos todo eso y dimos con las siguientes ecuaciones. Primero empezamos con la más significativa, que se trató de T2, como podemos recordar aquí. T2, encontramos que la ecuación característica es esto que está aquí. Entonces, aquí tenemos la parte combinacional que representa la ecuación que acabamos de ver. La entrada para el flip-flop T es esta parte combinacional, que la tenemos acá. Para el flip-flop D necesitamos esta entrada combinacional, está representada acá también. Y para el flip-flop JK, sabemos que el flip-flop JK cuenta con dos entradas, la entrada J y la entrada K, así que necesitamos una ecuación característica para cada entrada.
y aquí están las ecuaciones características para cada entrada del flip-flop. Y bueno, esa es la parte combinacional y la parte secuencial, pero nos hace falta la última parte combinacional, que va a representar la salida de nuestro circuito. Y pues la salida de nuestro circuito es simplemente esta salida combinacional. Si nosotros recordábamos, nosotros queríamos que nuestra salida esté activa cuando estamos en el estado F. El estado F estaba representado por la combinación 101. Eso quiere decir que, tomando en cuenta que el estado F es 101, si nosotros queremos que prenda cuando llegue a ese estado, lo que tenemos que hacer es negar al bit de en medio, que es QN, que es la salida del flip-flop D. Entonces, cuando lleguemos a ese estado, todas las entradas van a ser 1 y por lo tanto la salida también va a ser 1, que expresada la salida Z como una ecuación característica, la tenemos de esta manera: Q2, Q1 negada y Q0. Entonces, esta es la parte teórica de la práctica. Pasar a la parte de la codificación para el detector de secuencias de 11011. Cuando se detecte esta secuencia, se debe de prender el LED. ¿Qué vamos a hacer? Usamos la librería IEEE para VHDL en Galaxy como cualquier otro programa, y vamos a definir a una entidad. Esta entidad va a corresponder a nuestra máquina de estados. En dicha entidad vamos a tener a nuestro CLK, el reset, y a nuestra X, que va a ser justamente la entrada que va a determinar las transiciones para nuestra máquina de estados, y Z, que va a ser la salida del sistema. Dicho esto, también vamos a requerir una arquitectura para el detector de secuencias de esta máquina de estados. En esta arquitectura vamos a definir a la señal Q. Esta señal Q representa a las salidas que van a estar asociadas a cada uno de los flip-flops. Es decir, que Q2 va a ser la salida para T2, que Q1 va a ser la salida para D1 y Q0 va a ser la salida para nuestro flip-flop JK0. Ahora bien, también vamos a ocupar justamente las señales para cada uno de nuestros flip-flops, como pueden ver, a T2, a D1, a J0 y a K0. Esto va a determinar las entradas para cada flip-flop. Y esto, ¿cómo lo vamos a determinar? En la parte combinacional, justamente con las ecuaciones de excitación que obtuvimos al desarrollar las tablas y el mapa de Carnot. Justamente lo primero que hacemos aquí es definir a la salida Z. Z en este caso va a ser Q0 y no Q1 y Q2. Esa va a ser la parte combinacional que obtenemos para el circuito final, en el cual vamos a poder determinar la salida Z. Es decir, que cuando se detecte justamente la secuencia buscada, Z debe de mandar un 1 para que se prenda el LED. Ahora, ¿qué hacemos para las entradas de los flip-flops? Justamente utilizamos las ecuaciones de excitación para cada una de las entradas de cada flip-flop. En T2 vamos a tener que es Q2 y Q1, o X y Q0 y Q1, o no X y no Q0 y Q2. Esa expresión lo obtuvimos en la ecuación de excitación en las tablas realizadas y en el mapa de Carnot. Entonces, dicho esto, también lo que hacemos para D1 y para J0 y para K0 es utilizar dichas expresiones o dichas ecuaciones de excitación para asignarles cómo va a operar esa entrada, cuál es la parte combinacional que va a entrar antes del flip-flop. Y ya que tenemos a nuestro circuito, por así decirlo, avanzado, ahora vamos a crear el process para ese detector de secuencias. Vamos a utilizar el CLK y el reset, como están aquí identificados. ¿Qué pasará cuando el reset esté prendido? Vamos a reiniciar nuestro sistema en ceros. Y en caso de que el reset esté apagado, esté en bajo o esté en cero, vamos a preguntar si se está creando un pulso de reloj. Si existe un pulso de reloj, entonces el circuito va a estar operando. Y para esto es simplemente vamos a estar utilizando las entradas que ya definimos con sus
expresiones o ecuaciones de excitación ahora las vamos a sustituir en la ecuación característica de cada uno de nuestros flip-flops. Es por esto que era importante poder sacar la ecuación de excitación. Como podemos ver acá, Q2, la salida Q2, que para nuestro flip-flop 2 va a ser de T2 XOR Q2. Y recordemos que T2 tiene una ecuación de excitación que es esta. Entonces realmente lo que va a estar haciendo aquí el programa es ir evaluando justamente lo que tenemos en T2 para determinar la salida de nuestro flip-flop, y realizamos lo mismo con los otros flip-flops. Utilizamos la entrada que ya asignamos para el flip-flop, que es con su ecuación de excitación, y se la asignamos a la ecuación característica de flip-flop, que para el tipo D es D, recordando que para un flip-flop tipo D lo que entra es lo que sale. Y para un JK, que tenemos a J y no Q0, o no K y Q0, recordando justamente que J0 y K0 hacen referencia a las ecuaciones de excitación que fueron obtenidas justamente en esta parte a través de las tablas y del mapa de Carnot. Y eso es todo para este detector de secuencia. Recordando que en caso de requerir hacer otro tipo de detector de secuencia, realmente tenemos que analizar cada máquina de estado, determinar qué va a pasar cuando la transición X a qué estado nos va a llevar, y justamente poder obtener una tabla de la cual nosotros vamos a sacar la ecuación de excitación para cada flip-flop, para cada entrada de flip-flop, y asimismo determinar la salida Z. Ahora vamos a pasar las pruebas en protoboard y en simulación. A continuación vamos a ver el funcionamiento en la protoboard de nuestro circuito. En primer lugar vamos a establecer reset para que la salida de los flip-flops sean 0 y la salida sea 0. Ahora vamos a comenzar con la secuencia. 1, 1, un 0, un 1 y un 1, y debería de prender. Ahí está. Y ahora no importa qué entrada le mandemos, siempre va a permanecer en 1. Puede ser un 0 o le podemos mandar varios unos y no importa, la salida va a permanecer en 1, ya no va a salir de ese estado. Y listo. Buenas tardes, soy el alumno Mutufar Ramírez Rubén y voy a presentar la práctica 4. En esta secuencia nada más va a aceptar las 1, 1, 0, 1, 1. Entonces vamos a activarlo. 1, 1, 0, 1, 1. Y como vemos, Z activó, tiene valor 1, y esa es la única forma que Z va a tener el valor 1, teniendo únicamente esta secuencia. De lo contrario, no podrá tener este valor. Ahora vamos a ver la simulación en Falstart. Lo primero que vamos a hacer es empezar con un reset, es decir, vamos a establecer las salidas de los 3 flip-flops en 0. Listo, a partir de aquí ya podemos iniciar nuestro sistema, ya podemos iniciar nuestro conteo. Esto lo vamos a hacer a partir de nuestro diagrama de transición de estados de nuestro autómata. Podemos ver que si introducimos un 0 nos vamos a quedar siempre en el mismo estado, en el estado A. El estado A lo codificamos como el estado 0, 0, 0, 3 ceros. Ahora recordemos que necesitamos dos unos, un 0 y otros dos unos para tener nuestra salida activa, la salida en 1. Entonces vamos a comenzar a introducir estos valores.
Vamos a poner entradas del reloj para que vean que mientras tenemos la entrada de X en 0, no va a pasar nada. Las salidas de los flip-flops no van a cambiar. Lo que necesitamos es un 1. Así que empezamos con X igual a 1. Damos un pulso de reloj y vamos a pasar al estado B, que es 0, 0, 1. Solamente va a prender el flip-flop JK. Podemos ver que solamente prendió el flip-flop JK y los demás están apagados. Ahora necesitamos otro 1. Entonces vamos a dar otro 1 para que avancemos al siguiente estado. El siguiente estado es el estado C. El estado C está representado como 0, 1, 0. Solamente va a prender el flip-flop D, la salida del flip-flop D. Entonces estamos pulso de reloj. Vemos que solamente prende la salida del D. Estamos en el estado C. Y aquí, si seguimos metiendo unos, no va a cambiar nuestra salida de los flip-flops. Estamos en la espera de que sea introducido un 0 para que se cumpla la secuencia. Entonces aquí no pasa nada. Necesitamos un 0. ¿Para qué? Para que avance al siguiente estado. El siguiente estado es un 0, 1, 1. Va a prender tanto el D como el JK. Entonces damos pulso de reloj, vemos que prende el D y el JK. Muy bien. Ahora necesitamos otro 1 para avanzar al siguiente estado. Entonces el siguiente estado va a prender el T y todos los demás se van a apagar. Prende el T y los demás se apagan. Ahora necesitamos otro 1 para que se cumpla la secuencia totalmente. Es decir, para que ya tengamos toda la secuencia y prenda nuestra salida. Entonces el siguiente estado va a ser el 1, 0, 1. Es decir, va a prender el T y el JK y vamos a ver que la salida se va a activar. Miren, prendió el T y prendió el JK y tenemos nuestra salida activa en 1. Y aquí ya no importa qué combinación le pongamos, no va a salir de este estado. Podemos meter unos, podemos meter ceros también y la salida no va a cambiar, va a permanecer. Y esta es la simulación en Falstaff.